5. Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. El día de hoy, como ya es tradición, estaremos realizando nuestro tradicional seminario virtual, estos webinars que tenemos dentro de la asociación para compartir, encontrarnos y sobre todo discutir y reflexionar estos temas que nos apasionan, que tienen que ver con el mundo de la comunicación. Y hoy, como ya es tradición, tenemos un experto en la materia. Nos acompaña el doctor Israel Tonatiuh Arellano, quien estará platicando con nosotros sobre un tema por demás relevante y sobre todo actual, el desarrollo de las telecomunicaciones en México, sobre todo en materia comunitaria. Entonces, les decía este tema del desarrollo de telecomunicaciones comunitarias en México, que es el tema que él va a trabajar con nosotros. El día de hoy va a estar moderado por la doctora Janet García González, quien es nuestra secretaria de investigación en el periodo 2019-2021, y a quien yo saludo en esta ocasión. Janet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues antes, como es tradición en este espacio, nos vamos a permitir presentar a nuestra moderadora para que sea ella quien lleve la directriz. Les pedimos una disculpa por estos altibajos en el tono de voz que de pronto tenemos, sobre todo por cuestión de salud. Pero bueno, hoy que estará con nosotros la doctora Janet García González, que les decía es nuestra secretaria de investigación y que ha estado trabajando con nosotros en estos webinars y que ha estado muy pendiente sobre todo de la programación de los espacios que tenemos para discutir y reflexionar aquí en la MIC. Ella es graduada en 2 licenciaturas, la de Ciencias de la Comunicación y Educación, es especialista en temas de salud pública y maestra y doctora en comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en los temas de salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas desde la prevención en salud, sus problemas socioculturales y políticas públicas. Se ha especializado en investigación en comunicación y en temas de educación y marketing social en salud y e-salud, formando grupos de trabajo como asesora y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica, de investigación e institucional. Por ejemplo, en temas que ha realizado con California Mexico Health Initiative en Estados Unidos y con universidades digitales nacionales francesas, como son los temas de las TICs en la salud. Cuenta con 25 años de experiencia en investigación en temas de docencia, diseñando y evaluando programas académicos de grado y de posgrado en temas de administración en las instituciones del ramo, como en México. En este caso ha participado como coordinadora de investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Es coordinador y fue como también coordinadora académica del área de salud de la Universidad Veracruzana, investigadora docente de las diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, tales como the University of California en Los Ángeles, en UCLA, en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y del Ministerio de Educación Superior de Francia. Investigadora de Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud y coordinadora académica de la especialidad de promoción de la salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Tiene diversas publicaciones en libros y artículos científicos en revistas arbitradas en países europeos y latinoamericanos sobre temas de prevención, promoción, políticas de salud y TICs, también trabajando temas de estrategias de comunicación, marketing social y digital en temas de salud pública. Fundadora de diversos grupos nacionales e internacionales vinculados con la salud pública en diversos tópicos de la salud. Algunos de los ejemplos son Observatorio Ciudadano de las Estrategias Nacionales de Prevención y Control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, grupos de análisis de las reformas publicitarias en la salud sexual, difusión del uso del condón en México, fundadora de la Red Iberoamericana de Comunicación y Salud, miembro del Consejo de la Red Iberoamericana de Marketing en Salud, coordinador en América Latina del Grupo de Investigación en Comunicación y Salud de ALAIC y líder nacional del Grupo de Comunicación y Salud de nuestra asociación AMIC. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y asesora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, apoyando en la generación de políticas públicas internacionales sobre comunicación y salud. Y bueno, pues como es obviamente
un gusto y un honor saludar a Janet. Le cedemos el micrófono para que sea ella quien vaya dirigiendo y coordinando este webinar que tendremos con el doctor Tonatiuh Ley, y a quien también saludo desde acá. Yo apago mi cámara para no distraerlos, pero seguimos aquí en la parte de coordinación del webinar. Adelante, Janet. Gracias, Jorge. Es un honor estar en esta sesión, sobre todo porque tenemos a una persona muy interesante. Tonatiuh, bienvenido. Voy a leer un poquito de tu currículum, que yo sé que hay mucho por hablar. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador. Permítanme, voy a poner la presentación. Aquí está, para que la compartamos todos. Listo. ¿Sí se ve, verdad, Tonatiuh? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Como les decía, el doctor Tonatiuh es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular A en el Instituto de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Sus líneas de investigación son legislación de medios, sociedad civil, poderes fácticos, redes sociales virtuales y legislación y políticas públicas para el autismo. Ay, mira, qué interesante, Tonatiuh. Obviamente, autor del libro Legislación de Medios y Poderes Fácticos en México 2000-2012 de la Universidad de Guadalajara Virtual, coordinador de los libros Caminando Juntos, historias de familia que tienen hijos con autismo, y que se parece mucho a nuestras líneas. Yo creo que tenemos que trabajar algo en conjunto. Políticas públicas, intervención y tecnología, enfoques multidisciplinarios de la atención a la condición del espectro autista de la Universidad de Guadalajara. Perdón, me regreso. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, del capítulo Jalisco, de AMEDI. Director de investigaciones de Iluminemos de Azul, AC, co-coordinador del Grupo de Investigación Social Civil, Participación y Comunicación Alternativa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de AMIC. Pues, doctor, es un gusto tenerlo con nosotros y tener esta charla para hablar. Le cedo el micrófono y en un momento le pongo su presentación. Permítame tantito. Sí, pues muchas gracias. Primeramente por la invitación a Jorge, a todos ustedes. Y me parece que sin querer, como dijiste tú en las líneas de investigación, sin querer se tocó el punto que la cuestión de las telecomunicaciones comunitarias y la difusión comunitaria en estos días se ha vuelto como a mover el tema, ¿no? Como que ya estaba un poco tranquilo y ahorita estos días de repente por ahí surgieron algunas cuestiones relacionadas al tema y que espero que, bueno, con esta charla pues aclare hacia dónde van los intereses de las empresas, los intereses del propio gobierno, de las propias asociaciones en este tema, ¿no? Me encanta, Tonatiuh. Voy a apagar mis micrófonos y mi imagen. Estoy contigo para cambiarle. En el momento que me digas, voy cambiando las diapositivas. Claro que sí. Entonces, ahorita me pones la siguiente, por favor. Claro que sí. Y bueno, vamos a decir antes de iniciar el tema que este es un avance de una investigación que ha sido, pues ya tiene un año, que se llama Procesos de Inclusión y Marginación Digital y Educativa. Esta investigación está como en dos líneas. En esta que tiene que ver con políticas de telecomunicación, con difusión comunitaria, telecomunicaciones comunitarias, y la otra cuestión de educación, en lo que también ya comentaste, que te pareció interesante, que es sobre la línea de políticas públicas en autismo, o sea, mezclando los dos en los procesos de inclusión-marginación y cómo se dan estos fenómenos en esta disyuntiva, ¿no?, de inclusión y marginación. Bueno, ahí está el objetivo general de lo que es la investigación completa. Y ya entrando en el tema, si pasamos a la siguiente, ¿está bien? Entrando en el tema, podemos decir que la cuestión de las telecomunicaciones en México, pues ustedes recordarán desde aquella famosa ley Televisa de 2006 y que luego se impugnó en 2007,
Entonces, se viene arrastrando desde ese tiempo la cuestión de cómo tratar a los medios y a las telecomunicaciones comunitarias en nuestro país, ¿no? Recordarán que en la vieja Ley Federal de Radio y Televisión existía eso que se llamaba el permiso, ¿no? Que de repente por ahí era medio ambiguo en algunas cuestiones, donde decía que el Estado te daba el permiso para pues operar una estación de televisión o de radio sin fines de lucro y con determinados objetivos, ¿no? Obviamente, pues ya después de la segunda parte de la década de los 90, hasta estos días que se empezaron a desarrollar más las cuestiones de Internet, bueno, ahí fue necesario meter lo de telecomunicaciones. Entonces, esta parte de telecomunicaciones de la que hablamos hoy, pues tiene su origen en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013. Recordarán ustedes también que, curiosamente, muchos nos sorprendimos porque de repente el gobierno de Peña Nieto había aprobado, o bueno, más bien, había enviado esta iniciativa de reforma y que parecía que retomaba muchos de los puntos que los demás gobiernos habían dejado pendientes, ¿no? También por ahí se decía que era una especie de, pues, de válvula, de escape pues, para toda la cuestión que se dio con la elección de Peña Nieto. Y entonces que, bueno, finalmente se acordaba en que la reforma constitucional en esta materia, pues pasaba dándole algunas muestras pues, de apoyo, de muestras de darles a los diferentes grupos lo que por mucho tiempo se pidió, ¿no? Eso se creyó pues en junio de 2013 cuando se presentó la reforma, ¿no? Esta reforma que después en 2014 se convirtió en lo que se llamó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que no fue más que fusionar la antigua Ley Federal de Telecomunicaciones y la antigua Ley Federal de Radio y Televisión en una sola, y que bueno, ahí vimos que realmente ese espíritu de la reforma constitucional de 2013, pues incluso en esta ley, pues había quedado sepultada, ¿no? Se volvió a lo mismo, ¿no? Se pretendió mucho con la reforma constitucional, pero en la ley federal finalmente se volvió a quedar corto, ¿no? Y ahí lo que llama la atención es este último punto que ahí pongo, que es el concepto de concesión de uso social. Porque en la siguiente lámina, por favor, vamos a ver, ahí lo subrayé con amarillo, tal cual como está el artículo 67 actual de esta ley. Así que bueno, quienes tienen derecho a prestar los servicios de telecomunicaciones con propósitos culturales, científicos, educativos a la comunidad sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro, y para el uso social o indígena que promocionen y desarrollen y preserven sus lenguas, su cultura, su conocimiento, sus tradiciones, etcétera, ¿no? Aquí se ve muy bonito, si nos fijamos, uno diría, pues qué interesante, qué vanguardistas, ¿no? Sin embargo, si se fijan, el concepto de sociedad civil es otro de los conceptos que yo, por ejemplo, en el grupo de ahí de la propia MIC, que es sobre sociedad civil y comunicación alternativa, siempre hemos discutido, porque parece que cada uno de nosotros, y obviamente el gobierno y las instituciones, entienden por sociedad civil algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, dice sociedad civil, pues nos preguntamos, ¿quién es sociedad civil para esta ley o para el Estado, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, eso en un momento se los comentaré. Decirles que en esta investigación los casos que yo he estudiado son tres. El de una comunidad que se llama Abasolo, que está en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, que es, digamos, la que tiene desde mi muy particular postura, un avance muy interesante en la apropiación de las telecomunicaciones comunitarias, aunque no, digamos, de manera formal ni oficial con un permiso. Después la comunidad de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo, muy cerca de Cancún. Y en tercer lugar, Santa María Ayaviche, porque, bueno, esta es la comunidad que logró tener su sistema de telecomunicaciones de una manera formal, ¿no? O sea, como una concesionaria formal, ¿no? Y bueno, explicaremos en un momento en qué consistió esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí.
Y bueno, también aquí es un debate sobre los conceptos, no nada más decir, miren qué bonito se organizaron las comunidades y pusieron su antena y con permiso o sin permiso empezaron a operar, sino también el debate académico de los conceptos y también muy interesante lo que ellos entienden por esto, ¿no? A lo mejor nosotros nos jactamos en algún momento pues de llegar como los investigadores de la comunicación, con nuestro bagaje académico, con nuestros grados académicos, y hablarles de todos estos conceptos, y a lo mejor ellos, no con las mismas palabras, pero tienen también sus propios conceptos y sus propias maneras de ver cómo se aplican, ¿no? Obviamente este concepto de gobernanza de Internet súper resumido, ¿sí? Que bueno, es el desarrollo y la aplicación de principios compartidos, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que dan forma a la evolución y el uso del Internet. Sí, les digo muy súper resumido el concepto. Pero también ellos decían, bueno, a ver, esto de la gobernanza, de la aplicación de principios compartidos de normas, ¿quién se pone de acuerdo? ¿Quién lo aplica? ¿Para quién lo aplica? ¿Quién es el que dice esto debe de ser y no esto? ¿Quién dice que en las comunidades se aplica de esta manera y no de otra, ¿no? Entonces también ellos empiezan como a cuestionarse estos conceptos muy académicos para nosotros, pero también empiezan como a jugar con ellos, ¿no? Y a decir y a preguntarse cuál es su papel, pues dentro de esta situación, ¿no? Ellos lo ligan mucho a la cuestión de autonomía, ¿sí? Por ejemplo, para el colectivo ICTAC-OP, que él se encuentra en Abasolo, ellos hablan sobre la autonomía y sobre la capacidad de decidir qué se hace con la Internet, ¿no? Ellos dicen, a ver, ¿qué es lo que hacemos? O sea, nosotros decidimos qué hacemos tiene una forma muy peculiar de entender, porque dicen, a ver, se supone que nuestro territorio, pues es este territorio geográfico, ¿no? Donde está nuestra tierra, donde está, pues ahí han vivido sus antepasados, etcétera, ¿no? Dicen, pero no nomás es la tierra, o sea, se supone que también es el aire que está encima de nuestro territorio. Entonces, por lo tanto, ellos entienden que la parte del espectro radioeléctrico que pasa por ese territorio, pues es de ellos, ¿no? O sea, finalmente ellos son los que tendrían que hacer uso de tendrían el derecho de hacer uso de ese espacio porque está sobre su territorio, ¿no? Y entonces dicen ahí, bueno, por esta razón, nosotros tenemos el derecho de decidir qué hacemos con la Internet, para qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos, ¿no? Y ahí entra muy interesante esta cuestión de lo comunitario, ¿no? Que vamos a ver que obviamente es muy diferente a como lo entienden las grandes empresas de telecomunicaciones de nuestro país, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto era lo que les comentaba, ¿no? O sea, ¿quién decide qué comunidades tendrá Internet y cuáles no? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de los servicios ofrecidos, los paquetes y velocidades, ¿no? Primero, rápidamente discuto estas dos preguntas porque uno dirá, bueno, pues sí, a lo mejor una comunidad que está por brecha a 2 horas, 3 horas de camino en vehículo, pues a lo mejor sí están muy aislados y obviamente pues no tienen internet. Pero el caso de Abasolo conecta la ciudad de Ocosingo precisamente con los caminos turísticos que llevan a Agua Azul y a otros sitios turísticos, y está a bordo de carretera. O sea, no es una comunidad que uno tenga que decir, pues está aislada, ¿no? Y aún estando a bordo de carretera, no tiene, o sea, no tenía servicio de Internet, ¿no? El Internet comercial de Telmex llega a un municipio antes que se llama, si no me falla la memoria, Oshuk, el municipio. Pero curiosamente este municipio, que también es un municipio indígena, el único paquete que les ofrecen es el básico, ¿no? El que cuesta, ¿qué? 349 pesos que ofrece Telmex, que es el más básico. Y aunque ellos dijeran, a ver, tenemos el dinero, tenemos el interés de contratar un paquete más alto, pues no pueden, porque nada más Telmex ofrece ese paquete en esa comunidad, ¿no? Entonces ahí decían, bueno, ¿cuáles son los criterios de servicio, ¿no? Que ofrecen, ¿no? ¿Quién dice que a estas comunidades nada más les puede ofrecer tal velocidad y no pueden tener más, ¿no? Y me paso a la tercera pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el programa México Conectado del gobierno pasado, que, bueno, a lo mejor ustedes me podrán decir mejor si continúa, si no continúa o si continuó, ¿sí? Y por qué, bueno, México Conectado, que se supone que precisamente, como su palabra lo dice, conectaba a estos lugares que no tienen conexión,
fue o sigue siendo deficiente o exclusiva de las instituciones donde se montaba la antena, ¿no? Porque sabemos que, bueno, llegaba la telesecundaria de tal comunidad, pero se apropiaban ahí prácticamente ellos de la señal y no permitían que nadie más se conectara, ¿no? Y a lo mejor, lo digo con un poquito de autocrítica y un poquito de vergüenza, porque la Universidad de Guadalajara pues, fue la secretaría ejecutiva de este programa y realmente deja mucho que desear, ¿no? A ver si lo podemos comentar un poquito más adelante, ¿no? Y en cuanto a la cuestión de autonomía, ¿para qué quieren Internet las comunidades, ¿no? Inclusive, yo digo, no los he escuchado, pero sí de buena fuente he sabido que las grandes empresas, es la pregunta que se hacen, pues, ¿para qué quieren las comunidades de Internet? O sea, ellos para qué la usan, pensando todavía en este prejuicio que las comunidades, las comunidades indígenas todavía viven en la época colonial o no sé en qué época creen que vivan, ¿no? Cuando no, cuando ellos dicen, bueno, el primeramente es para un propósito educativo, ¿sí? También para propósitos comerciales, porque pues, ellos tienen sus cooperativas de distintas producciones y obviamente pues, necesitan comunicarse para poder vender y ser más eficientes. Y obviamente también con motivos de comunicación, ¿no? Ellos también usan, obviamente, las tecnologías de la comunicación, usan el teléfono, la computadora. Entonces, uno piensa que nada más los de ciudad tenemos ese derecho y que los indígenas, porque son indígenas, no tienen derecho a tener Facebook, no tienen derecho a tener pues, otra de las plataformas que existen, ¿no? Lo que han hecho estas comunidades es que a través de antenas de hotspot en frecuencia 5 GHz se han estado pasando las señales y es como ellos han logrado comunicarse. La siguiente, por favor. También me van avisando con el tiempo porque luego me pongo a hablar y, y se me va. Muy bien. Y bueno, ¿cuál ha sido el impacto comunitario? ¿Sí? Obviamente ellos hablan de una economización del acceso de Internet, ya sea educativo o laboral, porque en algunas comunidades ellos decían que obviamente para hacer primeramente el trabajo de los chicos que están en secundaria o en el bachillerato, que pues había que salir a la carretera, en el caso pues de Quintana Roo, había que salir a la carretera, esperar a que pasara un taxi colectivo o algún autobús, irse al siguiente municipio donde sí había un cibercafé, llegar, obviamente pagar el cibercafé, si iban a estar varias horas, pues hasta una torta a comprarse, etcétera. Entonces, obviamente eso representaba un gasto semanal de 200, 300 pesos. Imagínense en familias que andan ganando alrededor de 2,000, 3,000 pesos mensuales, ¿no? En esas comunidades. Entonces, claro que tener el acceso a Internet en las propias comunidades economiza todo esto, ¿no? La maximización de la producción local, esto que yo les decía, o sea, productoras de miel, cooperativas de miel, de otro tipo de artesanías, etcétera, pues también es lo que es un medio para comunicarse. Ellos decían, de aquí que nosotros íbamos cada viernes al pueblo y a conectarnos, pues veíamos que tenemos un pedido desde el lunes y que como no habíamos contestado hasta el viernes, pues ya no lo habían cancelado, ¿no? Entonces también era una situación para ellos que pues estaban ahí dejando pasar oportunidades de comercio, ¿no? Y obviamente esta otra cuestión de competencia, ¿no? Lo pongo entre comillas, y abaratamiento del servicio de comunicación, ¿no? Vamos a ver con el caso de Oaxaca, cómo realmente se logró hacer una competencia, digamos, de cierta manera, y bueno, eso finalmente abarató el servicio de comunicación, ¿no? El emprendimiento de proyectos propios de telecomunicaciones, plataformas educativas y comerciales, ¿no? Allá se están organizando muy bien estos sistemas de bachillerato que tiene Chiapas para poder hacer plataformas educativas muy interesantes. Y bueno, relacionado con la autonomía, la búsqueda de sus propias granjas o clústeres de almacenamiento de información. Ellos nos decían, a ver, tú cuando subes una foto a YouTube o a Instagram o a estas otras plataformas, ¿sabes dónde queda tu información, o sea, la imagen? Y uno dice, pues en la nube o no sé, ¿no? Acuérdense que, bueno, antes que hubiera estas cuestiones más virtuales, pues había en Estados Unidos kilómetros y kilómetros cuadrados de granjas donde estaban realmente estos clústeres de almacenamiento de información. Ahora, bueno, se supone que están en la nube, pero también, como decía Boaventura dos Santos, en el caso de los Estados Unidos siempre vigilan todo lo que uno sube o todo lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, muy interesante porque ellos decían, nosotros sabemos que la información que subimos está en este servidor aquí físicamente, en este lugar, ¿no? Entonces, también muy importante eso, ¿no? Y me pregunto yo si también hay una alfabetización mediática, ¿sí? A lo mejor no con ese término, no la forma
de una manera muy educativa o formal, pero sí porque ellos están aprendiendo realmente qué hacer con los medios, cómo utilizarlos y de cierta manera a no enajenarse, ¿no? Por eso lo pongo ahí con rojo. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí les presento el primer caso. Es el caso de la comunidad de Agua Azul. Sí, es que está en gris, donde está, dice, a la mitad de la pantalla, hacia abajito, dice empacadoras trícola, y abajo está el punto gris. Ahí está esta comunidad, se llama Agua Azul, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo. Vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, está uno de estos centros comunitarios de aprendizaje que el gobierno sí empezó a poner en varios municipios, pero que de repente están cerrados porque dice, a veces tan simple como que no se pagó la luz y pues obviamente se las cortaron, o nada más le pagaron 2 meses a quien iba ahí a cuidar el local, y después ya no le pagaron y obviamente ya no fue. Y simplemente las computadoras, de estas veces que uno necesita actualizar la computadora, que nada más ponerle sí y ya, pues ellos no, los de la comunidad no sabían, y entonces la computadora empezó a hacerse obsoleta por no actualizar los programas, ¿no? Entonces, situaciones de este tipo, ¿no? Y en esto, si se fijan, aquí arriba donde está, dice Leona Vicario, 1800, hacia abajo, en línea recta hacia abajo, vuelve a estar el punto para que vean dónde está esta comunidad, ¿sí? Esta también se llama Héroes de Nacosari. Entonces, se fijan, está muy cerca de Playa del Carmen, hacia el extremo superior derecho está Cancún. Entonces, Cancún se supone que es el polo turístico más importante del país, ¿sí? Tiene el aeropuerto con el segundo aeropuerto más visitado del país, o sea, con una infraestructura muy importante, y sin embargo, kilómetros tenemos comunidades como esta que no tienen este acceso a Internet, ¿sí? Entonces, ahí está, digamos, como esta brecha, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. En el anterior, como les decía yo, nada más para completar, en el anterior era lo que les decía, que tenían que salir a la carretera. Si se fijan dónde está el puntito, salir a la carretera, esperar que pasara pues algún colectivo, subirse e irse hacia Valladolid Nuevo o hacia Ignacio Zaragoza o incluso hasta Leona Vicario, ¿no? Entonces, pues eso era lo que decían ellos. Era una manera de pues, gastar en transporte, en tiempo, en algún alimento, si se iban a estar allá prácticamente todo el día. Entonces, esa, digamos, es la situación de estas comunidades que están en Quintana Roo. Ahora sí, por favor, a la siguiente. Aquí está el mapa. Aquí lo puse muy amplio para que vean en las dos flechas. En la flecha de la izquierda es donde está el municipio de Oshuk, que es, les digo, que les comentaba hace un momento, hasta donde llega el internet comercial de Telmex, ¿sí? En la flecha de la derecha está esta comunidad de Abasolo, ¿sí? Y si nos fijamos, está pues no tan lejos, han de ser unos 80 kilómetros más o menos de San Cristóbal de las Casas, y un poco más hacia la izquierda está la capital del estado, ¿no? Tuxtla Gutiérrez. Entonces, digamos, para que tengamos el paisaje. Les digo, ahí está la carretera. En este otro mapa se ve muy bien la carretera principal, ¿sí? Aunque, bueno, no es una autopista, pero sí es una carretera principal, y va, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los de Abasolo, los de este colectivo Ictacop? Bueno, ellos rentaron en una casa el plan básico de Telmex, de Internet, de Infinitum, y entonces con la antena que está en esa casa, la enviaron a donde está el primer punto, ¿sí? Y de ahí, otra vez en línea recta, como por 40 kilómetros al segundo punto, y ya de ese segundo punto hacia el tercer punto, que ya es la comunidad de Abasolo. Entonces, así lo hicieron de esta manera con estas antenas, dirigiéndose les decía yo que son más o menos entre estas dos comunidades han de ser unos 42 kilómetros, y lo hicieron de esta manera, con estas antenas para poder tener el internet. Vamos a la siguiente, por favor. Ya en la comunidad, que bueno, ustedes ahí ven en el mapa, Abasolo es una comunidad pequeña, ¿sí? Allá donde llega el internet, tiene otros 2 nodos, uno que se comunican a 2 comunidades más pequeñitas todavía de ese lugar, ¿no? Entonces, es así como ellos, digamos, no solamente compartieron el internet en esta parte de Abasolo, sino también en las comunidades más pequeñitas que están ahí a escasos kilómetros con ellos, ¿no? Y bueno, haciendo algo muy comunitario, muy, muy interesante, donde decían que llegaron y negociaron con alguien y
diciéndole, mira, vamos a poner aquí la antena tiene que estar apuntando hacia esa dirección, y entonces cuando haya viento o cuando suceda algo, pues nada más tu trabajo va a ser que acomodes la antena, que la vuelvas a dirigir hasta donde debe ser, y para ti el internet va a ser gratis, ¿no? Y ya las demás personas, pues sí, pagan, pero algo simbólico, ¿no? Alrededor de 60 pesos mensuales, pues, por tener el servicio de internet. La siguiente, por favor. Y el tercer ejemplo del que también quiero aquí mostrarles es este de la red, de esta red comunitaria que hicieron en Oaxaca, y que yo les decía era prácticamente la cuarta concesionaria a nivel nacional, ¿no? Obviamente hay una brecha entre la tercera y la cuarta enorme, ¿no? Porque, bueno, si pensamos que la primera es Telmex, la segunda es esta de Movistar, y la tercera la de AT&T, ¿sí? Entonces, ellos serían la cuarta concesionaria, pero obviamente entre la tercera y la cuarta pues, es un universo, ¿no? de brecha, ¿no? Ahí está esta infografía que, bueno, yo me robé del Financiero. Ahí está la fuente, pues, y cuando les dieron a ellos la autorización primeramente experimental, ¿sí? Cuando les dieron la primera concesión de uso comunitario a esta asociación que se conformó, que se llama TIC, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC. Y bueno, ¿cuál es el potencial? Porque, bueno, ellos tienen el potencial de poder dar el servicio a 48 municipios de Chiapas, 29 de Guerrero, 164 de Oaxaca, 61 de Puebla y 54 de Veracruz. O sea, tienen todo este potencial, ¿no? Sin embargo, a la fecha, bueno, ahí dice que tenían 3,000, cuando llegó la competencia bajaron y ahorita están atendiendo alrededor de 1,200, 1,500 cuentas, ¿no? O sea, sí, o sea, lo que tienen ahí en cuenta, ¿no? Tienen capacidad para 2G, 3G, 4G y, bueno, lo que vaya evolucionando la tecnología. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los desafíos de TIC? ¿No? Bueno, ellos me contaron, ellos me dijeron en una entrevista que fueron varias veces y le pidieron a Telmex y a los demás concesionarios que les llevaran el internet, que pues ellos estaban interesados en tener internet en el pueblo, ¿no? Pero bueno, Telmex decía, pues sí voy, pero miren, como es pues es en la plena sierra, hay que abrir brecha, hay que poner los postes, hay que cablear, y bueno, era una inversión como de 10 millones de pesos, ¿no? Y obviamente 10 millones de pesos para una comunidad pequeña, pues, ¿de dónde, no? Hasta que pues ellos, junto con Rizomática, que es esta organización que les ayuda a poner a diversas organizaciones, telecomunicaciones comunitarias, llevaron experimentalmente, pusieron una primera caja, le llaman ellos así, con 5 líneas, y con esas empezaron a tener comunicación. Y cuando vieron que sí, que el pueblo pues empezó a comunicarse con la única regla de decir, pues para comunicarnos, 5 minutos nada más para comunicarse pues entre nosotros, que para no sobresaturar las líneas que tenemos, y pues empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? de concientización, ¿no? Cuando los comerciales se dieron cuenta que esto realmente funcionaba, pues entonces, ¿qué creen? Llegaron al pueblo y ellos se instalaron ahí, ¿no? Entonces, hubo una guerra comercial, por eso lo pongo entre comillas, contra Movistar, ¿no? Que Movistar fue la que llegó, pero obviamente Movistar pues llegó con la publicidad que tienen, llegó ofreciendo smartphones, llegó con una exención de pagos de servicios porque se colocaron ahí en un local que les dio la presidencia municipal, donde no pagaban renta ni luz, ¿sí? Y pues obviamente ellos decían, llegaban las chicas estas, las modelos ofreciendo los teléfonos, y bueno, también ahí ese era el gancho, ¿no? Además, en 2017 se tuvo que pagar una contraprestación de 1 millón de pesos, tenía que pagar la TIC, ¿sí? Amenazaban con quitarle la concesión, pues, por no pagar la contraprestación. Finalmente esto se resolvió, el tribunal, pues, les dio el apoyo diciendo que pues, eran comunitarios y no tenían por qué pagar este dinero, entonces se les condonó la deuda. Y bueno, de estos 3,000 usuarios, el costo de servicio en esta época era, como les decía yo hace un momento, de 60 pesos mensuales. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Y bueno, esto me pareció muy interesante para ahora sí que la MIC o los investigadores que estamos ahí en la MIC poder hacer uso de estas cuestiones ahí que estamos viendo directamente. Precisamente hace
redefinición del concepto de poderes fácticos, ¿no? ¿Qué pasa pues con estas empresas que todavía llegan, se instalan? ¿Cuál realmente es el objetivo de competir con TIC, ¿no? Es cierto, llegaron, si a lo mejor aquí no sé cuánto cuesta un paquete de Movistar en las ciudades, ¿no? No sé si sea igual que los de Telcel, no tengo idea, la verdad. Pero llegaron ahí a estas comunidades de Oaxaca y ofreciendo paquetes en 90 pesos, o sea, 30 pesos más que los que ofrecía TIC, ¿no? Obviamente, diciendo con las ventajas que tenía su red, con los smartphones, etcétera, ¿no? Y también yo decía, bueno, ¿cuál es el objetivo de que una empresa como esta llegue a una comunidad pequeña, entre comillas, a decir, a competir? O sea, ¿realmente es por una competencia sana o están interesados en que esta concesionaria comunitaria pues realmente desaparezca, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera intención de competir en este sentido, ¿no? Recordamos pues que en 2006 se creó la ley Televisa, ¿sí? Que después, bueno, también lo que le llamamos ahora la telebancada, que hasta la fecha sigue, ¿no? Que son estos miembros o personas relacionadas a las empresas mediáticas que ahora son diputados y senadores, que obviamente definen sus intereses. De 2007 a 2011, bueno, el bloqueo de las iniciativas para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones. En 2013, como ya dije, la iniciativa de Peña Televisa. Y en el 2014, esta unificación de leyes que se llama Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿no? Que es como una Ley Televisa 2.0. O sea, ¿cómo lo definimos los poderes fácticos de 2006, cuando se empezó a hablar de ellos, a 2014, cuando se creó esta ley, ¿no? O sea, hemos hablado, hemos dicho, pero con base en lo que sucedió en 2006, pero no con lo que ha sucedido posteriormente, y menos con lo que, creo yo, lo que ha sucedido a partir de 2014. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles han sido los logros de TIC? Sí, yo les decía, ser la cuarta concesionaria a nivel nacional, aunque la brecha pues, es enorme entre el tercero y el cuarto, que son ellos. El Premio Nacional de Innovación para la Inclusión Social, que se los dio en 2017 por parte del CONACYT, ¿sí? Y bueno, el nuevo sitio de Talea GSM, que resultó en tener una mejor cobertura a nivel regional, y empezar a meter programas no tan populares ni tan conocidos como WhatsApp, pero sí como el de Telegram y estos otros que también se utilizan, y entonces empezar también a hacer uso de estas apps, ¿no? Signal y Telegram, ¿no? Yo he utilizado el de Telegram y me parece pues que no le pide nada a WhatsApp, pero bueno, también es de gustos y es de cómo uno esté enajenado con las apps, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y esa era la final. Entonces, a muy grandes rasgos, esta es como el estado que guardan estas comunidades que han decidido emprender proyectos de telecomunicaciones comunitarias. Digo, sé que hay más, yo nada más tomé estos 3 que están ahí en el sureste del país. Y también ahí como para tratar un poco de picarnos la cresta entre nosotros, para tratar de ver precisamente cómo estamos abordando nosotros estos conceptos, ¿no? O sea, cómo los estamos llevando a cabo en nuestras pues, diferentes investigaciones, y cómo también podemos ver que hay comunidades que a lo mejor sin referirse exactamente a esos conceptos, pues también finalmente tienen una definición para ellos, ¿no? Sus propias definiciones. Entonces, bueno, veo que faltan 15 minutos, entonces no sé si lo dejamos para abrir una discusión. Doctor Tonatiuh, muy interesante el tema, y yo creo que aquí hay como varias oportunidades para discutir sobre qué está pasando con nuestras telecomunicaciones en nuestras áreas comunitarias en México. Y sobre todo porque México es un país muy diverso y es muy importante esta parte de conexión. ¿Alguien quiere participar? Doctor, adelante. Doctor Jorge Hidalgo. Sí, de entrada, muchas gracias, Tonatiuh. Yo creo que un tema por demás interesante, relevante. Yo creo que quienes nos encontramos trabajando este tema de Internet, sociedad de la información, nuevas tecnologías, de pronto nos movemos en un imaginario y en un tema de falacia de conexión, yo le llamo, porque cuando aparecen las estadísticas nacionales de la Asociación de Internet MX, el INEGI, de pronto te dicen 80 millones de personas conectadas en este país. Ya hablamos de una penetración que superando el 70% de las conexiones. Efectivamente, el imaginario y el tema de
creer que efectivamente hemos democratizado la red, que todo el mundo estamos dentro, vamos a decirlo, nos hace caer en la falacia y en la fascinación de lo tecnológico. Pero ahorita cuando comentabas los casos, Oaxaca, Quintana Roo, me llama mucho la atención porque si uno se va, por ejemplo, a hacer un análisis profundo de las conexiones en nuestro país, te llevas la sorpresa cuando de pronto ves estados como Chiapas, que de pronto en su nivel de penetración en zonas urbanas no llegan a más del 18.8%. Y estamos hablando del Chiapas urbano, pero si te vas al Chiapas rural, estamos hablando del 5.8. Y si todavía te pudieras meter al tema de la profundización de el Chiapas indígena, no existe. ¿No? Entonces, esto mismo nos pasa en Oaxaca, Oaxaca con un 24.1 de penetración en urbana, no, estamos hablando de un 5.3 en lo rural, no te digo si te vas a un Tlaxcala, donde tienes un 2.5 en zonas rurales, el mismo caso de Quintana Roo, que de pronto pareciera que suenan robustos los números porque traen un 70.4 en lo urbano, pero solo un 3.8 en lo rural. Pero estamos hablando que fuera prácticamente de la Riviera Maya, todo rural. Entonces, prácticamente todos están desconectados. Entonces, esto, ¿a dónde quiero llevar el comentario? Precisamente el tema de inclusión y exclusión en tema de los accesos a Internet, ¿no? Cuando realmente hablamos de quiénes son los verdaderamente excluidos en nuestro país, pues siempre, te digo, nos deberíamos de poner a pensar en las otras brechas, las otras marginaciones, porque ya es hoy meter el componente género, edad, raza, niveles socioeconómicos, pero estas condiciones que decíamos de lo rural, urbano, ¿no? Nos abren otro tipo de inforriquezas e inforpobrezas que no estábamos contemplando. Y por eso te digo, me parece muy relevante el caso y la propuesta que hoy nos traes para la discusión, porque efectivamente nos meten más ruido a veces que posibles soluciones. Y la pregunta es, ¿dónde estamos los investigadores? ¿Qué estamos trabajando en este tipo de cosas? Cuando hablamos de salvemos Internet, ¿para quién lo estamos salvando? ¿Para clase media, urbana, de 10, 12 ciudades de nuestro país? ¿O dónde estamos realmente haciendo un esfuerzo mayoritario por poder incorporar a la población, como te digo, realmente en nuestro país, y sobre todo a las comunidades originarias, que son los grandes excluidos? Y tú que has estado trabajando además el tema del acceso universal para personas con discapacidad, pues son otros grandes olvidados en nuestro país en materia de Internet, ¿no? Y telecomunicaciones. Pero bueno, ese es un poco el comentario y pues me gustaría saber un poco más tu opinión en ese sentido, Tonatiuh. Sí, sí, uno ve, pues, como dices tú, estos números, pero luego va a estas comunidades que obviamente son comunidades muy pequeñas, y dices, bueno, en esas comunidades, pues prácticamente todos están conectados. A lo mejor no están conectados viendo Instagram o viendo Facebook o viendo esos, pues, o sea, sino que están conectados realmente para comunicarse, están conectados para bajar las tareas, porque nos decían, y precisamente este proyecto de Dictacop lo formaron chavos que salieron del bachillerato de ahí de Abasolo, donde decían es que los sábados y domingos veías que todos los muchachos estaban afuera de la escuela en la barda haciendo la tarea. ¿Por qué? Pues porque ahí les llegaba la señal de internet de ahí de la antena, ¿no? Dice, entonces ahí se les ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacer una donde haya para todo el pueblo? Y obviamente, pues, sí, no gratuita, pero sí con un costo nada más de recuperación, pero que sea accesible a todos, ¿no? Entonces, cuando ves que empiezan a hacer estos proyectos, yo no sé incluso si, pues como están, no sé si decirlo, si son ilegales o más bien alegales, si los contempla el Estado, ¿no? Porque a lo mejor el Estado contempla donde hay ciertas conexiones, a lo mejor de las concesionarias comerciales, pero no de este tipo de proyectos, ¿no? A lo mejor también por ahí vemos esos números que son muy reducidos, cuando vemos pues que digo, no sé qué tanto, pero sí hay comunidades que ya están haciendo ese tipo de conexión, ¿no? Aunque sea alegal, ¿no? Claro, y que por un lado, bueno, pues sí, efectivamente, habrá que ver, como dices, un poco algo similar ocurre en el mundo de la lectura, ¿no? Cuando nos dan el dato de que solamente 1.2 mexicanos leen, la pregunta es quién reporta,
porque lo reporta la industria formal, editorial, pero no reportan pues el sector de las editoriales piratas, lo que se lee pues obviamente sí nuestros niveles. Sin embargo, yo sí que creo que hay un tema ahí pendiente con las alfabetizaciones, y digo, es un tema que tú has estado trabajando también, el tema de alfabetización digital, perdón, sobre todo por este componente de nuevos excluidos, como te decía, porque ¿qué hacemos cuando estamos conectados? Estamos conectados para consumir, y cuando digo consumo es ocio y entretenimiento, y no porque esté mal, digo, porque finalmente gran parte del trabajo, lo que hacemos incluso en comunicación es llenar esos tiempos muertos, pero el problema es cuando eso es el 100% de tu vida, ¿no? Y no les terminas dando herramientas de desarrollo, de progreso y de interacción para el cambio social. Así es, sí, digo, me parece que ahí ellos sí nos llevan ventaja porque, pues claro, es la necesidad de que tienen que hacer sus tareas, sus actividades y es la única, pues, fuente de información, ¿sí? Y a lo mejor también de que, pues, su capacidad es pequeña, o sea, me refiero en cuanto a transmisión de datos, que por eso a lo mejor no alcanzan a descargar videos o algo. Entonces, esa combinación de factores, pues les ha hecho que sí sean muy conscientes de cómo usan sus datos, cómo usan el Internet que tienen, incluso pues las llamadas telefónicas entre ellos, ¿sí? Que saben que, bueno, debe de ser rápido y preciso, ¿no? Lo que tienen que estar hablando, ¿no? Muchas gracias, Tonet. Yo creo que por ahí hay algunos comentarios extras, ¿no? Sí. Sí, tengo aquí a José Luis. Por favor, José Luis, adelante. Doctor, buenas noches, doctor Tonatiuh. Yo tengo dos o cuatro preguntas. Dice que es sobre legislación de medios. También tenemos algún tema sobre la legislación que los que trabajan en los medios, porque vemos el caso de Sergio Aguayo, vemos el caso de otra colaboradora, de una diputada colaboradora del Universal, que están demandados por difamación, por la libertad de expresión. O sea, son medios y sus actores. ¿Cómo se legisla los que trabajan en los medios? Primera pregunta. Dice que permiso para operar TV y radio indígena. ¿Deben tener licencia de locutor o ya no se verifica quién emite, ¿no? ¿Quiénes son los emisores en esos medios? Y otra pregunta. ¿Cuál es la gobernanza de Internet? Porque yo tengo otro concepto de gobernanza. Porque gobernanza, por definirlo de mi parte, buen gobierno. En Internet, perdón, no hay gobernanza. Y la otra pregunta, la última. México Conectado, usted preguntaba, ¿continúa o no continúa? Gracias. Sí, bueno, claro que eso de la legislación de medios, pues realmente la aprueban los diputados, pero lo hacen las empresas, ¿no? Te digo, creo que fue el caso muy claro y muy estudiado de la ley Televisa en el 2006 y volvió a ser lo mismo en 2014 cuando se legisló sobre la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, donde obviamente van los intereses de los grandes, ¿no? Incluso ustedes recordarán que no estaba el concepto de radiodifusión comunitaria, ¿no? O sea, el concepto de radiodifusión pública, ellos la entendían nada más como aquellas que iban hacia el gobierno, ¿sí? O sea, de las instancias de gobierno, esa era la comunicación pública, ¿no? Y de ese modo, bueno, ¿y dónde quedan las universidades? ¿Dónde quedan otras instituciones? Que, bueno, también son instituciones, pero que no son gubernamentales, ¿no? Entonces, por ahí medio se metió y se obligó a que se dijera, pues, que, bueno, sí había dentro de las concesiones de uso social, también indígenas y comunitarias y sociales y etcétera, ¿no? Yo todavía el año pasado, ya no lo he hecho este año, todavía el año pasado, a mediados del año pasado, por ahí yo metía transparencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones preguntando cuántas concesiones de uso social se llevaban en México, de acuerdo pues con el concepto, y hasta el año pasado, les digo, a mediados no lo he actualizado, nada más había como 14 en todo el país, ¿no? Que les habían dado pues hacia algunas asociaciones para la difusión comunitaria, ¿no? O sea que realmente son pocas, ¿sí? Pues en un país como este, ¿no?
Entonces, es cierto, o sea, esta cuestión de la legislación, pues la hacen las grandes empresas, cuidando pues ahora sí que sus negocios, porque para ellos es competencia, aunque yo tenga aquí en mi casa una radiodifusora local que dé aquí a 2 cuadras y que sea para estar poniendo cosas de interés de los vecinos, ellos lo toman como piratería y lo toman como, ¿cómo la llaman ellos? Como competencia desleal, ¿sí? Porque obviamente ellos están diciendo que los vecinos que me puedan escuchar a mí, pues obviamente no están escuchando las radiodifusoras de ellos, ¿no? Entonces ellos ahí lo ven como competencia desleal, ¿no? Digo, algo medio torcido ahí el asunto, pero es así como han desmantelado varias de las radiodifusoras en el país, ¿no? Con ese tipo de conceptos, ¿no? Sí, ya no está esta cuestión de los permisos, sí, ya creo que es un poco más libre en cuanto a que ya ahora pues es como más libre la cuestión de la concesión. Sin embargo, sigue anclada a que no puedes recibir apoyos de otras personas, o sea, no puedes vender publicidad, no puedes vender este tipo de cosas. Y también está mal entendida, ¿no? Porque pues a lo mejor, volviendo al ejemplo que yo decía, si yo tuviera aquí una radiodifusora, le dijera al de la papelería, oye, ¿sabes qué? Mira, te hago promoción y a lo mejor te cobro 100 pesos al mes por hacerte promoción, ¿no? Obviamente, esos 100 pesos que yo le cobre a esa papelería por decir que ahí está la papelería, pues no se compara con los millones que le cobra Televisa o TV Azteca a Coca-Cola o algunos otros, ¿no? Entonces, también ahí es una situación que no se entiende pues bien hacia dónde va lo comunitario, ¿no? Y también me ha tocado ver el caso de comunitarias que luego se vuelven medio comerciales y se empiezan a volver medio, pues no sé cómo, no sé si usar la palabra, no sé si sea correcto, medio caciques también ellos, o sea, surgieron como comunitarias y después ellos mismos se empoderan y luego ya no quieren soltar, ya es con sus intereses, ya empiezan como a hacer negocio con algunos grupos y bueno, lo que decía Foucault del poder, ¿no? Finalmente el poder corrompe, ¿no? Sí, o sea, yo creo que este concepto de gobernanza, sí es lo que decíamos, a lo mejor académicamente podemos tener varios conceptos, sí, y exactamente se supone que el concepto de gobernanza en muy pocas palabras es precisamente el orden que pueda haber en Internet, el orden hacia las concesiones, el orden entre los participantes, sí, yo lo que quiero decir hace un momento, o sea, ¿quién dice cuánta velocidad tenemos para poder correr aquí en México? Con los cableados de fibra óptica, de cobre, o sea, ¿quién nos dice cómo realmente que todo eso funcione? ¿Sí? Pero, por ejemplo, para ellos decían, bueno, la gobernanza de Internet es que sepamos para qué queremos el Internet y dónde lo usamos. Entonces, a mí también me parecía muy interesante ese concepto, porque luego acá nosotros nos hacemos bolas, ¿no? Como que, a ver, bueno, gobernanza según qué autor y según quién dijo y según quién lo avala y bueno, un montón de cuestiones que seguimos discutiendo entre nosotros, ¿no? Y lo del México conectado, bueno, yo he visto que las antenas siguen funcionando, o sea, no ha habido un corte de los servicios. Lo que sí, desde que estaba en su apogeo el programa, es que muy deficiente porque, pues obviamente se tiene que tener una supervisión, se tiene que tener un mantenimiento constante, y había lugares donde llegaban, instalaban y jamás regresaban, ¿no? Entonces se movía la antena, por ahí se desconfiguraba y pues ya no sabían ya qué hacer. Entonces, se supone que en la mayoría de las escuelas, de los parques, sí hay una antena y que después finalmente, no sé cómo está eso sí, tendría yo que investigarlo más, hicieron como alguna especie de acuerdo entre Telmex, entre el gobierno y, por ejemplo, muy particularmente en la ciudad de Guadalajara, de repente el municipio de Guadalajara empezó a poner las antenas administradas por ellos. O sea, ellos las ponían, ellos les daban el mantenimiento, ellos jalaban la señal, ¿sí? Y se llamaba el programa GDL Libre. O sea, GDL son las iniciales de Guadalajara, libre, ¿no? GDL Libre. Pero eso fue hace como 2 administraciones y bueno, ahí siguen las antenas, a veces funcionan, a veces no funcionan. Y se supone que México Conectado era precisamente para llevar el Internet a aquellos lugares donde no había acceso a Internet. Y resulta que yo vivo en un lugar pues más o menos céntrico, acá en Guadalajara, muy cerca del Estadio Jalisco. Pusieron una antena en la esquina de mi casa, pero no llega la señal a 2 escuelas que están como a 300 metros. Sin embargo, la antena sí les llega, porque la pusieron ahí en la esquina, a un casino que está ahí. Entonces, ¿quién está beneficiando del Internet? Pues el casino particular que está ahí, ¿sí? Y no tanto las escuelas que están a como 200, 300 metros de ahí, ¿no? Yo sí me subo a la azotea de mi casa, pues sí tengo, de repente sí me llega algo de Internet de esa antena,
pero aquí adentro no llega, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ahí está la antena, pero ¿a quién se la pusieron? O sea, ¿para qué la pusieron en ese sitio? Si realmente no hay nadie quien la use, ¿no? Y no, o sea, es libre, o sea, yo no sé qué estén pagando o algo, o sea, es de México Conectado, porque digo, si hay parques en los que hay la antena, y bueno, pues uno llega al parque, se sienta a leer, o se sienta con el celular y está bien, ¿no? Pero ahí en ese lugar específico, en esa esquina, pues no sé cuál fue el objetivo de ponerla ahí, ¿no? Y como estoy seguro que hay más antenas, y estoy hablando pues de esta ciudad, que es la segunda ciudad de importancia del país, que tiene antenas en lugares donde no debería de haber, pues porque pues aquí en Guadalajara hay todas las compañías de telecomunicaciones, ¿no? O sea, pues llévenselas a otros municipios, como en el norte de Jalisco, donde sí difícilmente llegan las empresas, donde sí es un lugar por la geografía más aislado, pero pues no, o sea, las pusieron aquí en la ciudad. Y una pregunta, bueno, más bien dos preguntas derivadas de esto, Tonatiuh. Hoy que estamos con el debate de Salvemos Internet, ¿no? El tema precisamente de la neutralidad de la red. En tu opinión, ¿qué tantos vacíos tenemos en este aspecto? Porque, como bien dices, el problema de que existe un control desigual, vamos a decir, para ciertos actores con ciertos beneficios, pues obviamente nos lleva a pensar en términos de que la promesa del Internet para todos, cuando todos supuestamente estemos conectados, como lo promete el gobierno federal, pues, ¿qué va a pasar si efectivamente Internet pierde su neutralidad y empiezan a darle ciertos beneficios a ciertos actores comerciales, pero también más controles de vigilancia al gobierno y sobre todo pues en estas comunidades, ¿no? Donde prácticamente pues no todos están de acuerdo muchas veces con el gobierno, si no lo estamos en todos estos espacios, pero hay mucho tema de libertad de expresión que puede estar en juego a través de ese aspecto. Y el otro en términos de la operación de los medios y la parte de telecomunicación, sobre todo porque en el tema de las concesiones y las permisiones, no todos los actores tienen las mismas facilidades para la comercialización, como dices tú, porque para el actor comercial sí le permiten meter publicidad, para los otros no es publicidad, sí puedes meter algún patrocinio, sí puedes meter algún donativo, pero no puedes estar comercializando y pues de qué quieren que subsista una radio indígena, una radio comunitaria, un espacio de este tipo, cuando no te permiten jugar con las mismas reglas con las que se mueven los otros actores. Sí, así es. Bueno, tal cual como tú lo dices, me parece que el miedo está en la censura, el miedo está pues en el control que pueda tener el gobierno, y el control, digamos, ya explícito, ¿no? Porque obviamente implícitamente pues sabemos cómo controlan, incluso, ¿no? Los que tenemos Facebook, sube una foto que no vaya pues con sus políticas, y pues primeramente te dicen, a ver, estás infringiendo, bájala o va a haber una sanción, ¿no? Y si no la bajas, pues obviamente te sancionan con cerrarte la cuenta unos días o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también, digamos, tenemos ese tipo de sanciones, ya las vivimos, y a veces cuando escuchamos estas cosas, pues pensamos que es generalizado. Digo, yo no sé, pues, qué más puede ir la sanción aparte, como decía José Luis, bueno, ya han sancionado reporteros por lo que dicen en sus canales, en sus blogs o en sus canales de YouTube o en esto. Entonces, ¿hacia dónde más puede ir ese control, no? Pero les digo, tampoco no es novedad, o sea, tampoco es que ahorita estemos exentos de eso, ¿no? Vuelvo a repetir lo que decía Boaventura de Sousa, ya hace unos años en un congreso, él incluso de manera chusca decía, no, es que, dice, los gringos lo monitorean todo, dice, todo. Dice, es más, ahorita están monitoreando esta conferencia, ¿no? Dice, así que les mando un saludo, hijos de la tal por cual, ahí les dijo Boaventura, ¿no? Y es cierto, o sea, de repente, pues pensamos que ahorita no hay problema, que estamos a salvo, y sin embargo, pues hemos visto, pues con hackers, con cuestiones de nuestras cuentas, al usar las tarjetas de crédito, un poquito más los que tienen canales de opinión. Entonces, me parece que sí es peligroso esta cuestión de la neutralidad de la red, de no tenerla, porque no es porque perdamos algo que ahora ya tenemos, sino porque perdemos la potencialidad que nos da eso, ¿no? O sea, ahorita sí podemos decir que si quisiéramos, a través del Internet, que sí les faltan esas reglas, pudiéramos cada quien tener un canal de opinión, una estación de radio por Internet, etcétera, porque también falta esa legislación, ¿no?
Y a lo mejor con este tipo de ataques a la neutralidad, pues al rato sí ni siquiera se vamos a poder tener. Inclusive muchos transmiten por internet, porque pues, por internet no requieren el permiso, ¿no? Entonces, eso también les ha ayudado mucho, por ejemplo, a las comunidades de apoyo zapatistas, donde, bueno, ellos sí no están interesados a tener un permiso oficial, pero ellos han dicho, bueno, usamos el internet, usamos los canales que tenemos y a través de ahí tienen todas sus estaciones de radio, ¿no? Sí estarían peligrando si esta situación de la neutralidad de la red cayera o de alguna manera le dieran el control de vigilancia a empresas particulares o alguna otra cuestión, que sí pues sería de repente no tan descabellado pensar en ese tipo de situaciones, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor Jorge Hidalgo, perdón. Doctor Tonatiuh, a mí me gustaría, tomando sobre todo la investigación que se sustentó en esta presentación sobre proyectos de inclusión, marginación digital y educativa, tuve una experiencia muy cercana a hacer una investigación en un poblado que se llama Zongolica, en el estado de Veracruz. Zongolica era de los, ahorita no lo sé, pero era de los poblados de mayor marginación del país. Era el número 1. En estuve un mes aislada haciendo una investigación para poder conectar y ver la comunidad, y en ese sentido va mi pregunta, es ¿cuál es la figura de la sociedad civil, de la comunidad en cuanto a esa parte de marginación digital y educativa que tienen? Porque cuando comentaba con los pobladores la necesidad de estar conectados, ellos me decían, no, es que hay que irse 2 horas más adelante, está un poblado que se llama Tequila, y ahí vamos a encontrar internet. Y es así como nos conectamos. Pero no lo necesitamos porque nuestras labores tienen que ver con nuestros vecinos. No lo veían así, no lo necesitaban porque no lo conocían. En este sentido, mi pregunta es, ¿han estado ustedes en el equipo de investigación viendo esa parte de inclusión, de necesidad de esta marginación digital y educativa de la población, que ellos soliciten o que ellos vean sus necesidades en función de esto? Sí, bueno, en el caso de Oaxaca, fue primeramente esta organización comunitaria. No tanto en sociedad civil, sí, porque luego también es un concepto que medio ambiguo, ¿no? Sino ellos más bien decían, bueno, es lo comunitario, aquí vivimos, aquí necesitamos, nos unimos, participamos, y bueno, a ver, si bien pues la primera, el conmutador que les llevaron tuvo un costo de, no me acuerdo si de 20,000 pesos, 25,000 pesos, bueno, ahí fue como de, a ver, todos nos cooperamos y juntamos esos 25,000 pesos porque es lo que va a costar el conmutador y eso, ¿no? O sea, más de ese tipo de asociación, de asociatividad, pues si se puede decir, no tan formal como lo de la sociedad civil, pero que finalmente les está llevando a resolver los problemas a los que ellos están enfrentando. Porque me ha tocado en otros lados donde se constituye una ONG o una asociación civil para este tipo de cuestiones, luego batallan, ¿no? Para poder hacer los trámites y como que, curiosamente, cuando están legalmente constituidos, tienen más problemas que cuando no lo están, ¿no? O sea, así es. Esta parte ahora sí que de nuestro México querido, ¿sí? O sea, uno debería decir, no, pues al contrario, están constituidos, están solicitando formalmente el permiso, la concesión, ya están diciendo para qué es todo eso, se lleva años, ¿sí? Y los otros, pues de una manera más proactiva, más autogestiva, se han logrado unir. Sí, como les digo, a lo mejor en un principio sin la concesión, sin el permiso oficial, pero luego también se defienden en esta legislación internacional sobre el derecho a la comunicación y a los medios de información, ¿no? Entonces, pues también ha sido una especie también de, ¿cómo podemos decir?, de coincidencia con su rebeldía, pues en los que viven en el sur, ¿sí? De decir, pues nosotros queremos, aquí lo tenemos y quieren quitárnosla, vengan y a ver de a cuánto nos toca, ¿no?
ha sido esta situación, ¿no? Les digo, lo importante que logró TIC en Oaxaca es que si ellos sí lograron, pues, primeramente el permiso experimental y ya después la concesión, ¿sí? Y bueno, por ahí el gobierno quiso quitárselas diciendo que no habían pagado la contraprestación, pero finalmente el tribunal los amparó diciendo que por su objetivo, pues tenían el derecho de que les condonaran la contraprestación, ¿no? Sí, yo creo que sí falta, más que a lo mejor pensar en una cuestión formal, primeramente como en ver las necesidades, y ya viendo las necesidades, creo yo, es ver el camino que se necesita recorrer, ¿sí? Les digo, ellos pues no han necesitado estar como en una asociación así muy formal, pero en otros momentos o en otros lugares sí les ha funcionado estar organizados de esa manera, ¿sí? Pero fíjense también, el concepto de sociedad civil para el gobierno son aquellas organizaciones que más bien son instituciones de asistencia privada. Si ustedes leen la ley esta federal de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, o no me acuerdo por ahí cómo se llama, algo así, cuando leen qué es una sociedad civil, más bien cuáles son los objetivos de la sociedad civil, son objetivos de instituciones de asistencia privada. Sino tanto el concepto de sociedad civil que maneja Alberto Olvera, que bueno, la sociedad civil, que tiene que ver más con cuestiones políticas, con cuestiones de concientización, con cuestiones de lucha, ¿sí? Entonces ahí también medio se desvirtúa el papel de la sociedad civil, ¿no? Y la deja nada más como una simple asistencialista, ¿no? Hacia lo que el gobierno no puede hacer. Entonces también es una de las cosas que hay que discutir, cómo exigimos derechos, como una organización asistencialista o como una organización realmente de sociedad civil, que creo que es algo que nos ha faltado discutir también a nosotros en la propia MIC, ¿no? Doctor, y en este sentido, por ejemplo, yo estoy en la parte de investigación de comunicación y salud. Me ha tocado ver todo lo de telemedicina, sobre todo en cuestión de necesidades de conexión. No sé si se encontró algo en estas comunidades sobre este asunto de asistencia, de asistencia hacia la parte médica, en cuanto a especialistas y demás, desde la telemedicina. No, lo que han hecho estas comunidades más bien se han dedicado como a darle mucha importancia a la búsqueda de plataformas educativas. Ajá. Sí, ahí en Chiapas lo que han hecho creo que se llaman COBACH, o sea, los Sí. bachilleratos. Es precisamente... Más hacia la educación, entonces. Unirse entre ellos, tener su antena, estar comunicados entre ellos y más bien entre ellos colaborar, pero más en la cuestión educativa y obviamente los alumnos pues como fuente de información a las tareas. No han llegado todavía a esta cuestión pues de ramificarse y de decir, a ver, bueno, vamos viendo qué onda con cuestiones de, como usted dice, de médicas o inclusive cuestiones jurídicas o algo Claro. así. Más bien como que ha sido la necesidad que ahorita han cubierto y en la que están ahorita trabajando. Y obviamente el gobierno no se ha interesado en cubrir este tipo de necesidades. Y bueno, y mi última pregunta tiene que ver, no sé qué conocimiento tengas sobre esta parte de evaluación del programa de México Conectado, porque tiene que ver mucho también si sigue o no sigue el proyecto o hacia dónde va dirigido esta parte de telecomunicaciones comunitarias en México con este nuevo gobierno. Sí, bueno, pues ahora sí que, por eso les decía, un poquito de vergüenza me da, pues, porque mi universidad fue la secretaria ejecutiva de ese programa, y bueno, para la Universidad de Guadalajara, excelente, ¿no? O sea, excelente, todo el mundo conectado, todo el mundo sin problemas, y yo decía, pues, oye, yo acabo de ir a tal comunidad y no había, y en la esquina de mi casa hay una antena de México Conectado y no debe estar ahí, pero para ellos, pues, en sus informes, según se llegó a la meta. Sí, no recuerdo el dato exacto, pues, pero se había llegado a la meta con el que se comprometieron con el gobierno anterior, de conectar, de tener antenas en esos edificios. Y se supone que la universidad nada más lo que hacía como secretaría ejecutiva era ir y realmente corroborar que las antenas estaban funcionando, que estaban en los lugares indicados, todo ello, ¿no? Pero pues aún así digo, pues, entonces, ¿cuáles fueron los criterios para ponerse, ¿no? Sí, obviamente en escuelas aquí urbanas, pero pues uno se va a las escuelas, como decía Jorge hace un momento, las escuelas suburbanas o rurales, y pues ahí no pusieron antenas. Entonces, ¿cómo fue? Nada más fue para la foto, como muchos otros programas, y dijeron que todos estaban bien, pero realmente la realidad es muy diferente, ¿no?
lo que digo, sé que a lo mejor no lo han desconectado porque también es la intención de este gobierno como que proporcionar internet, ¿no? O sea, es una de las promesas, ¿no? Entonces quizás se pretende agarrar de la infraestructura que ya se colocó y de ahí seguir creciendo, ¿no? No sé realmente pues por qué, porque siguen teniendo señal estas antenas que están Sí, conectadas de la infraestructura, ¿no? sí, Un sí, poco deficiente y se corta y todo eso, pero siguen teniendo, o sea, siguen funcionando. siguen funcionando. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Voy a pasarle el micrófono a nuestro presidente de la MIC. Y doctor Tonatiuh, qué interesante tema, de verdad me quedo con muchas ganas de, he estado buscando ahorita sus textos, muy interesantes, el libro maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Adelante, presidente. Así es, muchísimas gracias, Tonatiuh. Creo que ha sido un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Nos has dejado muchas inquietudes. Yo creo que has detonado una serie de preguntas que vamos a tener que seguir explorando y que creo que incluso en nuestro webinar de la próxima semana vamos a poder profundizar en ello. Yo quiero agradecer en nombre del Comité Ejecutivo Nacional tu participación el día de hoy, Tonatiuh, y me voy a permitir compartir con ustedes y con los que nos están viendo el día de hoy, este reconocimiento que tenemos por tu participación, aunque hoy lo presentamos de modo virtual, esperemos dártelo próximamente también. Gracias. En modo físico, Tonatiuh, por tu contribución a esta conferencia de Desarrollo de Telecomunicaciones Comunitarias en México. Muchas gracias al doctor Israel Tonatiuh Ley Arellano por su participación. Gracias, Tonatiuh, de verdad ha sido un honor tenerte con nosotros. Y también pues aprovecho para agradecerle a la doctora Janet García por su participación como moderadora en esta videoconferencia. Y yo decía que vamos a seguir profundizando en este tema con estas preguntas, porque la próxima semana estará con nosotros la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, hablando sobre la brecha digital en América Latina. Creo que estos temas que van en sintonía y sincronía, digo, nos permiten a todos los que hemos estado trabajando este tema de Internet, social, información, nuevas tecnologías, medios públicos, qué está pasando en materia de telecomunicaciones y regulación, pues empezar a generar nuevas preocupaciones ante esta dinámica, ¿no? Porque decíamos, cada vez vemos a más actores teniendo mayor concentración y la concentración que siempre pensábamos desde la parte tradicional de los medios, hoy se ha hecho más agresiva, más profunda, más violenta, más global, porque hoy el control está desde quién es el dueño del fierro y que sabemos que además el que monta la infraestructura son 5 o 6 grandes compañías en el mundo, otros que son los que te proveen el software, que también hay una hiperconcentración en ese tema, en la generación de contenidos, pero también pues en la manera como van jugando con nuestras preferencias, nuestras inquietudes, y esto pues nos obliga a repensar el fenómeno de la comunicación, las nuevas alfabetizaciones, los nuevos compromisos que tenemos que tener en la materia. Y bueno, pues creo que nos has detonado el día de hoy, Tonatiuh, pues te agradecemos muchísimo la participación. Gracias a todos y cada una de las personas que el día de hoy se sintonizaron con nosotros y a los que lo van a hacer a partir de unos minutos más en nuestro canal en YouTube y también en la página de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Tonatiuh, Janet y a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.